Perfecto. Bueno, pues nuevamente bienvenidos a su podcast Llamando a México. En esta ocasión, pues la verdad me siento muy honrado de que nos acompañe una persona que yo admiro mucho, alguien que tiene una gran trayectoria en el tema de defensa de derechos humanos, todo lo que es de género, pues ella es un gran referente para nosotros los que nos dedicamos al periodismo aquí en La Laguna. Ariadne Lamont, ¿cómo estás, Ariadne? Qué gusto estar aquí contigo. Estoy muy contenta de estar aquí contigo, de poder llegar a tu audiencia y de compartir contigo, pues. Preséntate un poquito. Muchos te conocemos, pero quiero que la gente te conozca. Preséntate. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Pues yo soy Ariadne Lamont, soy una activista feminista, defensora de derechos humanos de aquí de Torreón, Coahuila, aunque tenemos alcance estatal y diría que hasta nacional por las redes de feministas que hemos ido construyendo. Y pues estoy muy contenta esta tarde de estar aquí. Gracias Ariadne por venir. Oye, actualízame un poquito, ahorita, ¿qué andamos haciendo? ¿Qué andas haciendo? Bueno, ahorita en estos días, yo tengo muchos años trabajando violencia extrema. Perfecto. Feminicidios, violencia familiar, claro. Todo lo que es violencia extrema. Pero al llegarme las mujeres con las que trabajo, con sus hijos también víctimas de delitos, entonces yo decido hacer una colectiva de madres cuyos hijos fueron vulnerados, casi todos víctimas de violencia sexual, pero no únicamente violencia sexual. Ajá. Entonces a esa colectiva le puse el nombre de Justicieras por Nuestras Infancias, porque ellas, las justicieras, desde un principio empezaron a mostrar datos que me hicieron pensar que ellas iban a transitar muy rápido de víctimas a activistas. Me dieron esa sensación por cómo yo las veía, por lo que opinaban, por cómo se apoyaban una a la otra. Entonces me dio como la sensación de ellas pueden ser activistas y pueden ser las activistas que vayan viendo estos temas de infancias vulneradas, porque no conozco otra colectiva que se dedique a eso. Oye, más que todo creo que como víctimas, alguien que vivió el dolor, alguien que lo vive en carne propia, creo que son las más, vamos a decirlo, que las más aptas para defender a quienes ya están pasando por esto o pueden prevenir que pasen por esa situación, ¿no? Sí, y van descubriendo cosas muy interesantes, porque por ejemplo, si hablamos de delitos sexuales, casi siempre los agresores son parte de su familia, parte del entorno más próximo a la niña o niño, pero no es el único delito que tenemos en Justicieras. A ver, dime. Por ejemplo, damos seguimiento y acompañamos los casos de violencia vicaria. Esa violencia vicaria es una violencia por sustitución. Es decir, primero el hombre le hacía daño a la que era su esposa, o ex esposa, y después, cuando ya no puede hacerle más daño a ella, le hace daño a través de sus hijos. Esa es la sustitución, por eso es la violencia vicaria. Entonces, esta violencia vicaria, ignoro el motivo, pero de abril a mayo hemos recibido 8 casos. ¿De abril a mayo? A mayo. Y si sumamos los que nos han llegado de la Laguna de Durango, son más casos, son a lo mejor más de 10. Entonces cada vez estamos viendo más hombres que se separan de las mujeres y que les quitan a los niños. Ahora, cuando el hombre es un hombre común, un hombre que no tiene especial influencia, especial capacidad como los casos económica. De poder que hemos conocido, de que hay personas con poder económico o político y que ejercen esa violencia. Eso, pero cuando ejercen poder económico o político es casi imposible que las mujeres recuperen a sus niñas y niños. Es muy difícil, por eso te decía que cuando son hombres comunes es relativamente fácil que ellas recuperen a sus criaturas, pero si son hombres con una cierta influencia económica o política va a ser muy difícil. También ese tipo de casos acompañamos, pero también los casos de niñas y niños que no reciben pensión del papá. Que es un grave problema también. Sí, es un grave problema. Muchos prefieren dejar de trabajar que pagar la pensión. Sí, o trabajar en la informalidad. Exacto. Y bueno, tenemos ese tipo de problemas también. Pero entonces, ¿qué hacemos? Concretamente, ¿qué hacemos? A ver, si tú sabes que yo no soy abogada. Mi formación primigenia es odontología. Yo fui a la escuela para ser dentista. ¿Quién se hubiera imaginado? ¿No? Sí, ¿quién se hubiera imaginado? Digo, como dice, los caminos del Señor te llevaron por otro lado. Había ciertas señales, pero la misma vida me fue diciendo, es que así es. No eres para estar encerrada en un cuartito.
Claro. ¿sí? Entonces me fui dedicando a esto y mira, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que para ser defensora, pregunta, ¿quiénes son defensores de derechos humanos? A ver, ¿quiénes son? Los que estudiaron qué carrera. Y te quedas pensando, no, pues abogado, no. Entonces, psicólogo, tampoco. Entonces, ¿quiénes son? ¿Por qué se les llama a ciertas personas defensoras de derechos humanos? Pues esto se debe a la actividad que haces. Wow. No importa que hayas estudiado, no importa qué otra cosa hagas, pero si tú tienes actividad de defensa de derechos humanos, se te da la categoría de defensora de derechos humanos. ¿Sí? Fíjate que eso no lo sabía. Y es muy importante porque sí es cierto, en otros estados tenemos casos donde a veces son personas de la comunidad indígena que se les da esa categoría. Exactamente. Y a veces pues tienen muy escasas oportunidades de concretar una educación profesional. Y como los derechos humanos son amplios, por ejemplo, amplios. Eso que mencionan las comunidades indígenas, casi siempre ellos son defensores del medio ambiente, de la tierra, del río, de por ejemplo, en contra de la minería. ¿Sí? A cielo abierto, por ejemplo, estas empresas canadienses que vienen a hacer pues un genocidio, ¿sí? Desastre ecológico, la verdad. Un desastre ecológico, bueno, entonces son defensores de derechos humanos, pero también es defensor de derechos humanos una persona como yo, que lo que hace es estar al pendiente de las mujeres, acompañarlas. ¿Por qué las acompañamos? Porque es la única manera que nos demos cuenta si están siendo bien atendidas, si hay algún área de oportunidad en el Estado, claro. Y nos sirve también para, al estar viendo qué está pasando en realidad, o sea, es como si le estuviéramos meneando la olla de frijoles, nos damos cuenta qué le duele al Estado, cuáles son las políticas públicas que deberían de existir y no existen, y funcionarios. También nos damos cuenta cuando las víctimas creen que no están siendo bien atendidas, que también hay esos casos, y vamos con ellas a hablar con el funcionariado y nos damos cuenta que no hay ninguna atore, que todo va bien, pero que la víctima, por su misma calidad de víctima, no ha podido captar bien cómo está su caso. En este caso aquí, en este pedacito, digo, hay un tema que me llama mucho la atención. Se menciona mucho la revictimización de las mujeres y de los hijos de las mujeres, donde hay ciertas dependencias que son las que debieran de estar, entre comillas, especializadas en atenderlas, y que a veces las revictimizan. ¿Cómo ves ese tema ahorita, Totón? Terrible, porque pasa todos los días, y como ahorita estoy muy enfocada en las infancias, te pongo un ejemplo. A ver, dime. De un pequeñito víctima de violencia sexual que estaba, cuando los niños son víctimas de violencia sexual y tienen audiencia, los pasan a una sala diferente a donde está toda la gente para que estén ellos más pues aislados, que no los vean, que estén más seguros, etcétera. Pues a este niño lo pasan a una sala que no tenía ventilación, que no tenía refrigeración. Fue el año pasado en el mes de junio. Sí, imagínate el calor que estaba haciendo. Claro. Bueno, pero el niño estaba en tratamiento psiquiátrico. Pues sí. Y tenía que tomarse sus medicinas después de los alimentos. No se las podía tomar. Con crisis de ansiedad, no podía tomar su medicamento porque no había comido. ¿Y por qué no había comido? Porque estaba resguardado en ese lugar. ¿De quién era obligación irlo a alimentar? Del Ministerio Público. Claro. Llevarle para que se hidratara, llevarle sus alimentos, pues estuvo en ese cuarto 5 horas y media y al cabo de las cuales fueron a decirles: no va a haber audiencia, se suspende, se difiere. Y el niño 5 horas y media sin probar alimentos, sin beber ningún líquido, sin tomar sus medicinas. Con ansiedad enorme. Con ansiedad y en un cuarto que no tenía, como te digo, ventilación, ni refrigeración, ni nada, que es pésima. Esa idea es pésima para una criatura que tiene ansiedad. Sí, digo, creo que siempre en los procesos penales y judiciales ha habido grandes huecos. Y creo que a veces las autoridades no ayudan en mucho, como que viven en un mundo que no es el real. Bueno, eso que te estoy refiriendo es una revictimización elevada a la quinta potencia. Sí, claro. Y quiero platicarte que justamente por todos los casos de las justicieras me inspiró la idea de hacer una investigación para ver la situación que guardan las infancias y las adolescencias en el Estado. A ver. Como mi formación es diferente a la de un politólogo, yo invité a un politólogo que considero experto. Para que te ayudara con eso. Para que me ayudara con la investigación. Él se llama Jairo Edgardo de la Cruz Torres. Donde quiera que esté y que hable de esta investigación, voy a decir con
amplio orgullo el nombre de este muchacho. Qué bueno. Porque él aceptó, cuando le dije, ¿aceptas? Y me dijo sí, le dije, no puedo pagarte. Súper Y me bien. dijo, no importa, Ariana, yo te voy a ayudar. Es que sí, o sea, qué bueno que lo mencionas a él y pues agradecerle, ¿no? Porque al final puso su conocimiento en una buena causa, que es Pues, ayudar a los hay todavía infantes. una historia detrás de Jairo. A ver, cuéntanos. Porque Jairo empieza a elaborar la investigación que finalmente intervenimos varias personas en esa investigación, Sí, pero el así que es. hizo el grueso del trabajo fue Jairo. Fue Jairo. Hizo un montonal de solicitudes de acceso a la información a todas las sí. instancias de gobierno. ¿Por qué? Porque él es politólogo. Quienes saben, quienes estudian para conocer al monstruo que es Que el sí, Estado, claro. son los que estudian ciencia política y administración pública, los politólogos. Sí. Él es un experto, más allá de lo que yo pueda saber. Entonces, se pone a investigar con solicitudes de acceso a la información al Poder Judicial, al órgano autónomo Fiscalía, se pone a investigar a la PRONIF, se pone a investigar... con tu Ya expresión, con todo eso ya. lo dijiste todo, ¿no? Sí, ya. Por ejemplo, de PRONIF, que investigaba en todo el estado, la investigación tiene alcance estatal, pero podría ser hasta nacional. Sí. El que encuentra, por ejemplo, de la PRONIF de repente retira a los niños de sus familias, considerando que los niños y niñas están en peligro de alguna manera, y los quiere resguardar, y para resguardarlos los institucionaliza, es decir, los lleva a un albergue donde los niños puedan estar ahí, puede ser un albergue público o un albergue privado. Pero entonces Jairo se da cuenta por estas solicitudes de acceso que en Coahuila hay un albergue donde a los niños, para castigarlos, para disciplinarlos, el castigo era limpiar el albergue en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde con media hora para comer. O sea que eran empleados. Eran esclavos. Sí, esclavos. Eran esclavos, sí, de la infantil está prohibido. De la institución que los retira de su hogar para protegerlos. Claro. Qué contrasentido, ¿no? Esa es una revictimización también. Claro, también. Entonces encontramos que falleció en uno de esos albergues un niño. ¿Sí? Encontramos que en otro de esos albergues una niña fue violada y otro niño fue obligado a ver contenido sexual, que también es un delito sexual. Y eso ocurre cuando la ciudadanía está con sus impuestos subsidiando a la PRONIF para que exista, para que tenga esos albergues, para que resguarde a niños, para que los libre del peligro que padre y madre representan. ¿Sí? Pero se los lleva para ese tipo de cosas. Para otro peligro. Muchas veces, ¿sí? No digo que a todos los niños les va así. Hay casos que encontramos así. Que son importantes porque Exacto. Al final el encontrar un grano de arroz en un saco de frijoles es un peligro. Exacto. Porque eso que le pasa a él le puede pasar a cualquiera. Exacto. Ahora, si nos vamos a la Procuración de Justicia, a las procuradurías, ahora fiscalías, encontramos que no hay ministerios públicos que estén especializados, que hayan estudiado No. para atender a niños y niñas víctimas de violencia sexual. Entonces, como no están especializados, como no saben lo que está pasando al interior del niño, no saben lo que está jugando, no saben los cambios a nivel cerebral que está ocurriendo en la vida de esa criatura, los tratan como si fueran adultos, es decir, mal. Sí, mal. Pues por ejemplo, hay un terapeuta, respira. Sí, es que me resulta bastante difícil. Perito psicólogo que ya no está en la fiscalía, sí estaba, pero ya no está, hace muy poquito acaba de salir, que le dijo a una víctima de violación: tú estás mintiendo, porque lo que tú dices es diferente a la versión de PRONIF, y eso quiere decir que tú estás mintiendo. Así que no vayas a denunciar ni nada, ni continúes con esto porque vas a perder. Claro que esa criatura salió de ahí llorando. Claro. ¿Sí? Pues sí. Porque así como te pongo el ejemplo de ese señor que ya no está, que ya hay una nueva, pero no sabemos si esa nueva viene equipada con todo lo que tendría que saber para hacer su trabajo, ¿sí? Hay que investigar eso. Pero porque todas estas cosas suceden así en las narices de la ciudadanía, pero nadie se da cuenta, porque para que la gente voltee a ver al Estado es porque ya fuiste víctima. Si no eres víctima, no se te ocurre voltear a ver qué está pasando. Aparte, ¿sabes qué? Vamos a ser honestos, digo, yo soy un reportero y periodista, ya tengo 15 años en esto. La verdad es que estos temas no se socializan. Como medios de comunicación, seamos formales, informales, digitales, no lo socializamos, y creo que es un gran error porque
quienes hacemos visibles los errores, lo que está pasando en la sociedad, somos los medios. Es un gran compromiso y creo que afortunadamente tenemos buenos conocidos, buenas amigas que se comprometen con muchas causas y luchan hasta que sale, porque a veces los mismos medios nos impiden que salgan, los mismos periódicos, las mismas televisión nos impide que salga este tema, porque no los deja el Estado, por Exacto. los convenios económicos que existen. Claro. ¿Por qué? Porque, pues, como lo sabemos, a un alcalde en reelección como a Román Alberto Cepeda aquí en Torreón, no le conviene que se sepa los casos que se están viviendo. Digo, no pudo detener los dos últimos casos, el caso donde rocian a la niña con gasolina y la mata, no sabía si, no recuerdo, bueno, han salido diferentes versiones, que el novio o era un chavo que lo conoció hace 2 días. Sí. El caso también de la pareja que se mató en una colonia, donde él mata a la mujer y luego se mata a él. Digo, casos que son muy lamentables y que desafortunadamente se nos están haciendo tan comunes que pasan en Torreón, que nos hemos insensibilizado, normalizado, hemos ¿Sí? normalizado ya la violencia extrema. Sí, Quisiera decir para precisión, porque no me gustaría que quien nos escuche vaya a creer que no sabemos esto que te voy a decir. Dímelo. Mira, en el caso de los feminicidios le toca resolverlos, sancionarlos y erradicarlos a las autoridades estatales. Perfecto. Al municipio, en este caso al personaje que acabas de mencionar, le toca prevenir. Es la prevención. Que no se salva. Claro. No se salva, porque si están ocurriendo estos casos es porque él todo el tiempo que fue alcalde le falló la prevención. Sí, la mecánica que ellos montaron desde el tema de Dirección de Seguridad Pública Municipal no está dando resultados. Sí, además la Dirección de Seguridad Pública Municipal también deja mucho que desear, porque los policías también como que, fíjate, hay una unidad, la que maneja Blanquita, que a Blanquita todo el mundo la adoramos, ella es una policía municipal, buena para trabajar, qué buenísima, bueno. Ella ejerce su ser de policía con perspectiva de género, de infancias, o sea, ella es un ejemplo, pero lamentablemente Blanquita y su equipo, su unidad, no son toda la policía. Sí, ¿verdad? Lógico. Y te decía hace rato el caso de Mónica Esparza Castro, sí, claro. A donde a cada rato la están victimizando, revictimizando policías municipales que paran a sus familiares, a sus hijas, a su hermana más chica, a su mamá, se meten a la casa, se llevan cosas, golpean a la familia. Es un caso terrible. En un caso terrible que debería de haber ya una reparación del daño para Mónica y una disculpa pública por todo lo que le hicieron a Mónica y a su familia. Mónica tenía hijos pequeños cuando pasó todo eso. Y para la gente que no sepa quién es Mónica Esparza Castro, los refiero a que busquen en internet el nombre de ella. El nombre de Mónica y el estudio que hizo Amnistía Internacional, para que vean de qué estamos hablando, porque ahorita no voy a hablar de eso. No, y llegó hasta Amnistía Internacional. Exacto. Es un caso que tiene que ver. Incluso la ONU participó en el caso de Mónica Esparza Castro. O sea, son de los casos que suceden en Torreón, que lamentablemente suceden en nuestro cielo, en nuestro suelo también, y que no ha encontrado reparación. Claro. Sí. Qué terrible. Sí, pero quiero terminar la idea de la investigación que hicimos con las infancias. Dame números de la investigación, me interesa. Pues mira. A ver, ¿qué es lo que traes en mente? Nada más así que tú digas, me acuerdo de estos datos que me causaron impacto. Pues de lo que más me causa impacto, te lo digo, es que, por ejemplo, no haya jueces capacitados para juzgar casos que involucran a infancias, ¿sí? O sea, que no estén preparados, porque eso que tú escuches a una jueza que siendo mujer le diga al padre, porque en la audiencia te digo que no están los menores, que diga a la gente que está en la audiencia, qué casualidad, que todas las mujeres violadas en Torreón tienen el mismo tipo de himen elástico y que no se les nota si fue violada. O sea, eso es una desconsideración, es una grosería, es un biologicismo y es altamente estereotipante y va en contra de esa menor de edad que fue agredida. Resulta increíble que un abogado con doctorado, porque para ese grado, dependiendo de la instancia, ya sea local, federal, pues tiene que tener maestría y doctorado. Digo, yo soy abogado tronco. Me resulta increíble pensar que una abogada, más que toda una mujer, se refiere así a otra mujer. Y más con la preparación que estamos hablando. Exacto. Entonces, encontramos datos en el Poder Judicial como esto que te estoy diciendo, o en la PRONIF como lo que ya te dije, en la Fiscalía igual, los peritos psicólogos les falta mucha formación, y siendo que Coahuila es siempre
uno de los 3 primeros lugares en violencia sexual contra las infancias cada mes. A nivel nacional. A nivel nacional, pero también dentro de la OCDE, por ejemplo. Okay. En la OCDE me parece que el primero o el segundo lugar de embarazo infantil y adolescente. Uy. Y aunque hay un programa federal que aparte de la federación le da recursos a Coahuila, sí, claro, para que lleve el embarazo infantil a 0 y el embarazo adolescente al 50%. No está sucediendo eso, pero aparte a las niñas que quedan embarazadas en virtud de una violación tampoco les dan el derecho a abortar, que es su derecho doble, porque es su voluntad y porque es producto de una violación, fue un embarazo no deseado. Pero ¿qué hacen para evitar que las niñas quieran abortar? Simplemente le suben el volumen al ecógrafo para que escuchen los latidos del corazón. Y eso se llama violencia ecográfica, aunque en Coahuila no está tipificado, no existe como delito, pero sí es una violencia que cometen los ginecobstetras y lo hacen con mujeres de cualquier edad, niñas, adolescentes o adultas. Que tengan en mente abortar. Exacto, porque entonces es muy difícil, es muy raro que alguien escuchando el latido no piense en un bebé. Sí, claro. Y no les explican en este momento, no es un bebé, es un feto o es un embrión, tienes derecho porque fuiste violada, la ley te protege, no les dicen nada de eso. Eso también lo encontramos en la investigación, ¿sí? Ahora, quiero platicarte esto. A ver, dime. Como Jairo hizo un montonal de solicitudes de acceso, incluso al legislativo, alguien en el legislativo se molestó porque estaban recibiendo constantes solicitudes de acceso a la información. Y Jairo en ese momento era empleado del Implan. Entonces, en el legislativo le dicen al del Implan, que se apellida Garza, me parece, Héctor Garza, creo, o de la Garza, está en este momento, me parece. Ajá. Y entonces le dicen que había molestia y este señor le dice a Jairo, de hoy en adelante no vas a hacer ninguna solicitud de acceso sin antes preguntármelo a mí. Tienes que preguntármelo a mí, por lo que hubo mucha molestia en las organizaciones civiles que estábamos detrás de esa investigación porque no tenía nada que ver con el municipio, pues sí, claro, porque ni con el Implan. Simplemente en el tema de que él lo puede hacer como su actividad profesional independiente, o sea, en mi horario de oficina no lo hago, porque yo lo puedo hacer a las 10 de la noche desde mi casa. Exacto. Y soy libre. Exacto. Bueno, entonces, sucede que después le dice ese señor de la Garza, ya no hay molestia en el nada más en el Congreso, ya hay en el primer círculo de gobierno. Cualquier persona se puede dar cuenta que el primer círculo de gobierno pues es el jefe del Ejecutivo, el jefe del Poder Judicial, e incluso el presidente. Gabinete. Ajá, entonces le dicen a él que renuncie, o sea, lo corren por haber participado. Lo invitan amablemente a que se retire. Por haber participado en una investigación de sociedad civil independiente del Implan y del municipio y del estado, justamente para examinarles cómo estaban haciendo su trabajo. Y en vez de sentirse súper orgullosos, porque ese chavo es hechura de la Universidad Autónoma de Coahuila, allí estudió, tiene muy poco tiempo de que egresó, es un muchacho muy joven, 25 años. Con mucho futuro. Entonces, fíjate la forma tan chueca, tan obtusa de proceder. Es una mentalidad completamente obtusa, porque en vez de decir, oye, estos jóvenes estamos formando en el Estado, qué tremendo, ¿qué te digo? Los presumimos, ¿no? Sí, claro. En vez de eso, lo corren y hacen oídos sordos. Cuando ya entregamos la investigación a medios, oídos sordos, como si no hubiéramos hecho nada. O sea, aplicaron la sociología de las ausencias sobre una investigación dirigida para mejorar la atención que le dan a niñas y niños, y que examinamos a todas las instancias. Entonces, ¿cómo te explicas eso? La sociología de las ausencias sobre algo que les tendría que interesar particularmente porque son las infancias. Más que todo, mira, es algo que platicaba hace unas semanas cuando vino Sofía Díaz, la abogada, con el tema de la marcha. Yo le decía... A tu salud. Gracias. Yo le decía a Sofía, le digo, oye, qué mal que los gobiernos municipales, sin mencionar nombres, hicieron represión a la marcha, 14,000 mujeres. Y les digo, oye, yo preferiría como autoridad ponerles todo, hasta darles pintura lavables, pinten lo que quieran, saquen todo lo que traigan esa tarde, les pongo música, les pongo luz, les pongo todo, háganlo, les sale más barato.
que estarlas reprimiendo, que estarlas golpeando, estarlas gaseando, tener ahí a las pobres mujeres policías con el miedo de que 14,000 mujeres se les salgan de control y lo que pueda pasar, y cuando había también menores de edad. Había muchos niños. Muchos. Yo lo que le decía a Sofía, le digo, para mí, si yo fuera alcalde, para mí sería más fácil gastar 1,5 millones de pesos en tenerlas ustedes bien. Me ayuda de alguna forma social, me ayuda de una forma política, y ahorita no estaría yo señalado como un alcalde antifeminista y poco sensible con las causas sociales. Esa es la realidad. En este caso, pues bueno, como Estado, yo no entiendo el por qué las autoridades mexicanas o coahuilenses son tan sensibles en cuanto a se les señalan sus errores. Deberían de tener más sensibilidad en cuanto a que, oye, estoy cometiendo un error. Tú gastaste tiempo, a lo mejor dinero, conectes, favores, para presentarme un informe que yo debería de hacer, yo debería de tenerlo, y pues aplicarlo. Oye, gracias, déjame lo ponemos en una mesa de trabajo para ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y que ustedes como sociedad civil se sienten en la mesa de trabajo, tengan la oportunidad de supervisar que todos esos puntos rojos o red flags, como se les dice ahora, se fueran atendiendo punto por punto. Exacto. O sea, ¿cuál es la necesidad? Es lo que yo no entiendo, tío. No entiendo de muchas autoridades que tienen esa mentalidad obtusa de no atender. Creen que ellos son una meritocracia, no sé por qué. Al final tu periodo se termina, por mucho que dures. Digo, Andrés Manuel ya se le acabó, que tenía 6 años, un senador de las 6, un diputado 3, un alcalde 3, y se les acaba. Al final se les acaba. Y pues lamentablemente esto está pasando. Y es muy lamentable que en Coahuila, Torreón, nuestra ciudad, nuestra región, tenga estos datos tan alarmantes. Digo, el tema de abuso sexual contra menores no es un tema que no nos debiera de alarmar, al contrario, nos debería de alarmar. Porque les quiebra la vida. No, sí, les quiebra la vida. Y aparte, hemos sabido años atrás o décadas atrás que han existido redes de este tema, redes bastante organizadas y que es de gente de cierto poder. Pero bueno, sígueme platicando. Oye, quise hacer ese alto. Sí, no, pues eso te quería platicar del informe sobre infancias y adolescencias, que es la situación actual y las perspectivas a futuro de este grupo poblacional. A ver. Pero con mucha decepción vemos que el Estado no lo recibió como lo debía haber recibido, así como tú lo dijiste, así, sin más. Esto lo debíamos haber hecho nosotros, claro, el Estado, porque tenemos los recursos públicos y el mandato legal. Y es que se los hace sociedad civil gratis. Nos llevó 2 años y medio hacer ese trabajo. Es un tiempote. Sí, entonces fíjate, eso está terminado desde el año pasado. ¿Por qué no quisimos salir a medios el año pasado? Porque era año electoral. Y estaba Riquelme. Bueno, y este año también es electoral, sí, entonces claro. Ya dijimos, o sea, se nos echó encima el tiempo y dijimos, bueno, ya que pase también este año electoral para entonces ya irnos con toda seriedad a la incidencia política. ¿Por qué? Porque fíjate, nuestra idea es que el estudio lo tome la Federación para que le pida a Coahuila que subsane lo que tiene que subsanar. Claro. Sí, porque Coahuila de suyo no lo va a hacer. Si les interesara ya lo hubieran hecho porque lo tienen desde noviembre del año pasado. Fíjate. Entonces, si no han hecho nada es porque tú sabes que en año electoral el presupuesto, aunque no tengamos aquí la constancia, la prueba, claro, todo el mundo sabemos que los recursos los desvían a las elecciones. Sí, es una materia normal. Hay mucha gente que ahorita están diciendo, yo ya le vendí mi voto al PRI. Hay unos que dicen que en 200 pesos y una despensa, y hay otros que dicen que en 1,000, 1,500, ¿sí? Entonces no sé cuál sea la cantidad, pero efectivamente hay gente que vende su voto y efectivamente hay gente que trafica con su pobreza. Sí. Porque si la gente, por ejemplo, a mí, ¿por qué no me piden que yo venda mi voto? Porque saben que no lo vas a hacer. Pues que no lo voy a hacer, ¿verdad? Claro, porque para mí, te imaginas, hubo mujeres que murieron para que tuviéramos el derecho a votar y ser elegidas. Exacto. Y aún así vamos a ir ante la urna a vender nuestro derecho. Pero fíjate cómo la vida es sarcástica. Los mejores elementos de las estructuras de los partidos para la compra de votos son mujeres, sí, son lideresas,
son las que mueven a la gente, mueven a las mujeres, mueven a las jovencitas, mueven a los señores, a los jóvenes. Ellas son las que orquestan todo. O sea, ellas, las mujeres tienen ese poder de convocatoria, ese poder de ejercer presión sobre sus semejantes, sus allegados, para formar parte de esas redes. O sea, digo, qué lamentable, ¿no? Que este liderazgo nato de la mujer se utilice para este tipo de cosas, porque son pocos los hombres que andan en el tema de los liderazgos, son más las mujeres, pero digo, digo, ya lo reflexionas y dices, qué mal, ¿no? O sea, tanto bien que se pudiera hacer aprovechando estas personas con esa capacidad para el bien y utilizarlas para algo que no tiene sentido. Sí, porque, bueno, no tiene sentido para nosotros. Para nosotros porque no somos políticos, ¿verdad? Sí. Y no estamos en la nómina oficial. Exacto, no somos de esa gran familia que se niega a irse. Claro. Sí, porque es una gran familia. Y yo puedo decir, yo me siento amiga de algunas personas que están allá adentro, son funcionariados. Sí, no sé ellos cómo se sientan con respecto de mí, pero yo sí me siento amiga de algunos de ellos. Exacto. Esos me dolería que se fueran, pero la mayoría no deberían de estar ahí, deberían de estar manejando el archivo muerto. Siempre les digo, váyanse a manejar el archivo muerto, porque no tienen ni la menor sensibilidad para trabajar con víctimas. Es que fíjate que viven en una realidad distinta a la que vivimos los demás. No ven los problemas sociales como que a ellos les afecten, no ven las situaciones como nosotros como ciudadanos las ven. Ellos arreglan todos sus problemas con un telefonazo a alguien que tiene más poder que ellos para poder solucionarles desde la falta de agua, la falta de un servicio, el que les hayan robado el coche, el que no tengan en su privada o en su cerrada exclusiva no tengan luz, pues con un telefonazo lo arreglan, porque ellos viven en otra realidad. Sí, es la que vivimos los ciudadanos normales. Digo, de lo que estamos hablando ahorita, un tema tan sensible como lo es el abuso sexual a menores, pues esto se da en todos los rubros de la sociedad, en todas las posiciones de la sociedad. Creo que debería ser algo que nos preocupara a todos realmente, no solamente a la sociedad civil. Exacto. A mí me llama la atención muchísimo, Alejandro, cómo las mujeres que llevan procesos abiertos y que luego me hablan y me dicen, es que el juez me hizo esto, es que el Ministerio Público, y cuando hablamos de temas electorales, dicen, pues yo siempre he votado por el PRI. Ay, no. Entonces, a mí me sorprende mucho que no hagan la conexión entre votar por el PRI y sus verdugos, ¿sí? El verdugo que le está haciendo que el violador de su hija esté libre, claro, o el verdugo que le dijo, llegó tarde a su cita, ya no la puedo recibir, exacto, o el verdugo que le quitó a sus hijos para meterlos a una institución. claro. O sea, ¿cómo pueden seguir votando por esa gente? Y también me llama la atención, ¿cómo pueden votar por esta coalición tan extraña? Que tú te has de acordar, tú eres muy jovencito, pero te has de acordar. Hazme la buena. Algunos años atrás. Hazme la buena. Algunos años atrás eran como enemigos esos dos partidos políticos que ahora van pues coaligados. Es que son diferentes corrientes ideológicas. Exacto. Entonces, ahora van coaligados, pero muchas víctimas van a ir a votar por ellos. Sí, es lo malo. Es como dicen que pues sería como el síndrome de Dinamarca. Aquel que se enamora de Estocolmo, que se enamora de su secuestrador. Tiene el síndrome de Estocolmo. Es imposible, o sea, digo, yo el PRI, mi familia fue priista toda la vida. Yo soy meramente de izquierda, yo sí lo digo sin tapujos, soy de izquierda. Chócalas. Pero es porque a raíz de que vas viendo, vas conociendo lo que hay en el país, dices, no es justo lo que se ha hecho, lo que se ha vivido, lo que ha sufrido mucha gente, las matanzas que ahorita nos dicen, no, es que está muy mal el país y vamos a explotar y vamos a hacer Venezuela y vamos a hacer Cuba. Espérate, eso nos lo están diciendo desde hace 16 años que Andrés empezó con la lucha. Y no ha pasado nada, ahorita ni somos Venezuela, ni estamos en un problema en donde se nos callan los reporteros. Es más, hay reporteros que le mienten la madre al presidente, pues no, en el aire. Un sacerdote acaba de decirle idiota, te digo, un sacerdote rompiendo todas las leyes electorales. O sea, y es donde tú dices, a ver, ¿por qué dices tú que te están callando? Porque estás diciendo que es un líder que no está permitiendo la libertad de expresión. Oye, pues si le estás diciendo de cosas en su cara,
Antes, hace décadas, tú le decías algo al presidente, no se podía. Te sacaban del aire, te desaparecían, o cuando menos te sacaban una muy buena paliza. Sí, pues por eso hubo una guerra fría en la que a todos los opositores, por cierto, gente de izquierda, los asesinaban y los desaparecían. Eso era represión, eso era dictadura. Eso es la dictadura, y aquí ahorita no existe la dictadura, digo. Se han cometido muchos errores también, hay que ser ciertos. La corrupción no se ha podido abatir, es un cáncer que corroe a la sociedad mexicana y a los mexicanos, es parte de nuestra cultura, la hemos culturizado de una manera sorprendente que ya no concebimos la vida del mexicano sin la corrupción. Tenemos dichos para normalizarla. Sí, pues ya cuando la normalizas es como la violencia. Cuando empezamos, el que no tranza no avanza. O sea, simplemente cuando ya la normalizamos, acuérdate la violencia que vivimos aquí hace 15 años. Cuando empezamos a ver las grandes matanzas, todos nos horrorizábamos. Todo esto pasó un año, pasaron 2 años y ya no, pues se nos hacía normal no salir a las 10 de la noche, no salir a un bar, las carnes asadas las tenías que hacer en el patio trasero para que no llegaran a asustarte si estabas al frente de tu casa. Normalizamos la violencia y todas las privaciones que sufrimos, y en este caso pues la corrupción la hemos normalizado. Te para un tránsito y ¿qué es lo que pasa? Rápidamente sacas el de 100 o de 200 pesos, y si te lo quiere agarrar, en ese momento te lo agarra y se arregló el asunto. Digo, es algo que hemos normalizado, pero creo que se puede siempre y cuando tengamos la voluntad como sociedad de cambiar. Y creo que en algo muy importante que tú estás diciendo es que la sociedad civil no baje la guardia, que no baje la defensa, porque ustedes son el faro de muchas causas que nosotros no visualizamos. Sí, mira, el feminismo es incómodo. Sí, es más, yo diría, si no incomoda, no es feminismo. Sí, claro. Si no incomoda, no es feminista en realidad la que está hablando de cualquier tema, ¿no? Sí, claro. Pero el feminismo, siempre, por ejemplo, cuando nos llaman feminazis, yo digo, ignorante hasta por acá, claro. Porque en realidad el feminismo desde que nació siempre se ha ocupado también de otras causas. Por ejemplo, la primera generación de feministas, la primera ola, no solo estaban pensando en ellas, ¿sí? No. Siempre decían, pero no debe haber niños que sean mineros, los niños no deben de trabajar, porque los niños por su tamaño chiquito, por sus manitas chiquitas, los metían a las minas. Sí, claro. Y se enfermaban igual que cualquier minero adulto de estas enfermedades de los pulmones, ¿no? Y morían. Pero las feministas estaban en contra de eso. Y las feministas estaban en contra de la esclavitud, porque en ese tiempo había toda esta población de afrodescendientes que estaban en Guinea y que se los llevan a Europa, se los llevan a Estados Unidos, se los llevan a toda América Latina en calidad de esclavos. Las feministas decían, nosotras somos igual que ellos, por eso estamos en contra de la esclavitud, somos abolicionistas, porque nosotras mismas somos como esclavas. Exacto. Desde que nacemos siempre estamos trabajando para otro, nunca nos toman en cuenta, nunca nos preguntan, no podían ni siquiera ir a la escuela, ni estudiar, ni nada. Sí, claro. Claro, las feministas en aquel momento venían de luchas muy fuertes, de dar la pelea de veras muy duro. Hubo mujeres que murieron para que tuviéramos derecho al voto. Entonces, por eso yo digo, el voto habría que verlo con más respeto, con más reverencia, porque está sazonado con la sangre de aquellas feministas que lucharon para que pudiéramos Pero llegar. Es que las mujeres de hoy tienen tantos derechos y tantas libertades que son gracias a las feministas de la primera a la segunda ola, que ahorita ya no las perciben como cosas naturales. Creen que siempre fue así. Ándale. Y no fue así. No es cierto. Simplemente de mi generación a una generación actual, ahora una chavita de 20 años, hay un mar de diferencia en los derechos reconocidos, ¿no? Sí, diferente. A una se les exigía, por ejemplo, esta ridiculez de llegar virgen al matrimonio. Claro. ¿Sí? Y a otras, ahora, o sea, ya tiene varios años, pero ya se reconoce como el derecho de las mujeres a vivir y acceder a sus derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Sí. Pero eso ha costado mucho trabajo, porque el feminismo así es. Como te digo, yo lo definiría como una corriente política que tiene que ver con derechos humanos, una corriente cultural, porque el feminismo te hace estudiar, todo el tiempo tienes que estar estudiando. Yo tengo amigas, muchas que tenemos en común, una de ellas, pues, nuestra gran amiga Edith González. Sí, la adoro. Mi mejor amiga. Saludos a Edith. Sí, la vi el sábado y la verdad, mis respetos para ella. Ella fue la que me empezó a meter en el tema de feminismo, me trató de corregir muchas cosas y gracias a Dios me ha ayudado mucho. La amistad de ella me ha enriquecido bastante.
Pues tío, yo estimo mucho el movimiento feminista porque lo considero muy valioso y creo que son una parte importante de que nuestra sociedad sea una sociedad más justa, más equitativa y mejor para todos, porque al tener yo como hombre una mejor consideración o apreciación hacia la mujer, yo ayudo a que esta sociedad camine mejor. Mis hijas son más libres, son más felices, yo valoro más a mis parejas, y creo que eso es también importante. Digo, es una cadenita, como dicen, una cadena de favores que enriquece, porque vas creando personas, adultos más funcionales y más empáticos con las necesidades de los demás. Yo nada más le comentaría yo al feminismo, como Sí, con un diálogo, el feminismo conmigo, yo le diría, también voltea a ver a las infancias. Sí, porque las mujeres tenemos muy reconocidos nuestros derechos en la letra, aunque en la vida no se cumplen al 100%, sí, claro. Pero hemos logrado muchas tipificaciones de delitos, leyes. Y lo siguen logrando. Cambios, exacto. Muy importantes. Pero a las infancias es raro quien las voltea a ver y quien lucha por sus derechos. Raro. Qué raro, porque digo, es el inicio de una vida que puedes truncar o puedes hacer crecer. Pues es que como sociedad nos hace falta reflexionar en eso, que el futuro de nuestra raza, de nuestra especie, es la infancia. Ellos, sí, claro. Es la infancia, y si les estamos truncando por muchas cosas, necesidades económicas, porque el capitalismo no deja maternar y paternar. Claro. ¿A qué horas vas a ser padre y madre si tú tienes que estar trabajando? Produciendo, los que van a la maquila están hasta 12 horas ahí. Sí, claro. Los que trabajan de noche, ¿a qué horas van a maternar y paternar? No, pues trabajan y duermen, nada más. Sí, entonces las infancias cada vez más están creciendo con el teléfono en la mano, con la tablet en la mano, los que tienen y los que no están solitos, por eso hay tanto abuso sexual de parte de gente que ahí está con ellos. Sí, pero si no hay abuso sexual, de todos modos hay esa omisión de cuidados que va haciendo que las niñas y los niños pues tengan hasta cambios a nivel cerebral por todo esto de tener, por ejemplo, satisfacciones muy rápidas al estar en los videojuegos. Sí, claro. Sí, y está comprobado eso, que no es tan benigno, y la prueba está en que estas personas que inventan las computadoras y los teléfonos y redes sociales no permiten que sus hijos las usen. Exacto. ¿Sí? Entonces, sí estamos viendo que este abandono hacia las infancias nos está rebotando en la cara, porque si tú te fijas, cada vez hay más personas adictas al cristal, pero más pequeñitas empiezan a drogar, y esto de que más pequeñitas se droguen ya pasaba hace 22 años cuando yo trabajaba en los ejidos. ¿Sí? Ya había niñas y niños que se drogaban en los ejidos, pero ahora con esta droga que tiene pocos años entre nosotros, el cristal, que además es de fácil acceso y de barata y tiene es química, poco costo, 100%. Exacto, les acaba la vida, pero además los puede convertir en asesinos en 5 minutos. Sí, claro. Y ahí hay una política pública ausente que yo no veo y que tendríamos que estarle exigiendo, ¿sí? Esto de que existieran no los anexos que conocemos, porque en esos anexos ocurren toda suerte de cosas. Golpean a las personas que están ahí, les violan, les asesinan. Muchas cosas ocurren al interior de los anexos, entonces, y cobran además. Aparte, y la Secretaría de Salud no está haciendo su función de supervisar y de multar o en fin, hacer algo para que esos lugares funcionen bien. Exacto. Pero debería de haber del Estado, no de un particular que dice, yo en esta casa vieja que me prestaron voy a poner un anexo. Hay muchísimos, la gran mayoría. ¿Sí? Ahora han salido, yo creo que recientemente aquí en La Laguna, algunos donde ya particulares han invertido ahora sí en instalaciones más dignas, en instalaciones más grandes y todo, pero creo que la mayoría son como los que tú describes, de sociedades o asociaciones con poca preparación y con mucha ambición. En una casa meten a 20 jóvenes a los que les están cobrando 4,000, 5,000 pesos a lo mejor, y pues ya son 100,000 pesos, y mantener a 20 personas no me cuesta 100,000 pesos, menos en las condiciones tan raquíticas que los tienen. Exacto. Pero para combatir esa adicción y todas las otras adicciones tendrían que también saber y no hacerse guajes, porque sí saben dónde están los puntos de venta. Claro. Y evitar eso, evitar que la droga llegue a las secundarias, a las primarias.
¿sí? Es una cadena muy grande. El tema del consumo de estupefacientes es una cadena que lleva a muchas aristas en la sociedad. Pero estamos viendo que al no tener remedio y al simplemente dejar crecer el problema, estamos viendo un vacío de poder, un vacío de autoridad. Y vamos viendo también una sociedad que se va degradando. Lamentablemente, digo, ahorita como lo que estábamos comentando, los casos que tú dices, ¿cómo es posible que alguien en un ataque de celos ejerzas violencia sobre tu pareja a tal grado de matarla? A mí se me hace tan increíble pensar que alguien haga eso. Digo, desafortunadamente, como te decía hace rato, nos estamos acostumbrando a ver que un hombre violente a la mujer. Digo, hasta lo decíamos de bromas antes, no sé si te acuerdas, cuando el Santos ganaba un campeonato o el Santos perdía en la final, decíamos, pues, nosotros sabíamos cuando yo estaba en la fuente policíaca que pasando un partido del Santos, si perdía el Santos, iban a repuntar los casos de violencia. Así parece chiste, sí, pero es real. Así es. Es real. Aumentaba el número de mujeres golpeadas. Violentadas muy fuertes, o de que había casos que te sorprendían que las mandaban hasta el hospital porque había perdido el equipo. Tú dices, oye, espérate, pues, ¿en qué grado estamos como sociedad? ¿Cómo estamos? Aquí me surge una pregunta, Ariadne. ¿Tú cómo calificarías, en base a tus tantos años de experiencia en este tema, tú cómo calificarías a la Laguna de Coahuila? Porque digo, sería muy, muy pequeño decir Coahuila, nada más Torreón. La Laguna de Coahuila, pues es algo, son varias urbes. ¿Tú cómo calificarías a la Laguna de Coahuila o a Torreón? A Torreón mejor. Es que Torreón se cuece aparte, ¿eh? Sí, claro. Torreón se cuece. ¿Tú cómo lo considerarías? ¿Como un municipio feminicida? Se me hace muy fuerte el término, pero creo que se lo ha ganado en los últimos años. Mira, yo lo que veo es que en Torreón no ocurren tantos feminicidios, porque si tú te asomas a la estadística, por ejemplo, de Guanajuato, es infinidad de casos, muchos más casos que los que ocurren en Torreón y en cualquier otro municipio de Coahuila. Uno solo que ocurriera es para lamentarlo y para protestar, porque no hubo la prevención ahí, pero incluso con los que acabamos de ver uno detrás de otro, son seguidos, no todavía llegan al nivel de otros estados, ¿sí? Muy bien. Pero Torreón es un lugar difícil para las infancias, sobre todo para las niñas y las mujeres, muy difícil. ¿Por qué lo digo? Porque es uno de los lugares donde más ocurre que te encuentras gente, hombres, enseñando los genitales en público, en la calle, afuera de las primarias, arriba del camión, en el transporte público, donde van molestando a las niñas y mujeres que van solas. O sea, en ese punto sí estamos alarmantes. Muy, muy alarmante, y desde siempre, desde toda la vida. Exacto. Yo no sé si haya tenido que ver con eso, que Torreón tuvo la zona de tolerancia más grande de América Latina, solo atrás de la de Brasil, ¿sí? Pero justamente un hermano de este alcalde que se quiere reelegir, que fue alcalde años atrás, fue el que desperdigó a las trabajadoras sexuales para que anduvieran por toda la ciudad y cerró la zona de tolerancia. Que a mí en lo particular, digo, se me hizo un error. Se me hacía mejor, como siempre, a lo mejor no era lo ideal tenerla a la entrada de la ciudad, pero llévatelos a la orilla. Llévalos a la orilla, los tienes controlados. Puede estar trabajando ahí salud con los tarjetones de que las trabajadoras sexuales estuvieran bien, los tienes controlados, o sea, tienes todo ahí. En cambio que cuando pasa eso, pues empieza a crecer las salas de masajes, los prostíbulos, llegamos a tener infinidad de tables, y que tú dices, espérate, o sea, Torreón un tiempo fue muy atractivo para quienes buscaban este tipo de espectáculos y tipo de diversión. Y ahorita no, pues por las diferentes situaciones que sabemos, ahora trabajan en la clandestinidad, pero sigue siendo un riesgo. Sí, es un riesgo, y como te digo, tú vas por la calle y cualquier hombre que te vea sola puede abordarte creyendo que tu cuerpo es público, ¿sí? Que porque eres mujer o niña y andas en la calle sola pueden abordarte y abordarte más allá de tu espacio físico, es decir, tocar tu cuerpo, decirte leperada y media. No, y ahora digo, los hombres tenemos esa percepción errónea de que porque trae la falda cortita, porque trae un escote pan como ella que lo quiere usar, pensamos que se está insinuando o que busca que le faltes al respeto.
Digo, se me hace una mentalidad que lamentablemente está muy normalizada entre los hombres. Sí, pues es una mentalidad machista que Claro. quita la responsabilidad en los hombres para ponerla en las mujeres. Exacto. Porque se visten así o asá, Claro. o porque salieron solas y se fueron en el taxi Sí, solas, exactamente. o en fin, lo que te puedas imaginar. Sí, Todos sí, son sí. criterios que le quitan la responsabilidad al hombre agresor. Sí, claro. Digo, a mí me tocó ver todavía como reportero en la fuente policíaca que había quejas de víctimas donde llegaban al MP, que en este veces los casos era que era mujer la licenciada que los atendía, y ella las revictimizaba. Les decía, pues es que ibas con la falda muy corta, es que andabas muy provocadora, es porque te subes un taxi que sola, porque andabas a las 3 de la mañana en la calle. Pues espérame, pues es mi vida, es mi cuerpo, y pues se supone que yo debería estar segura donde sea y a la hora que sea. O sea, me resulta muy increíble. O sea, digo, yo tengo 2 hijas, una de 22 y una de 18, y cuando salen en la noche para mí es terrible. O sea, estoy con ellas al teléfono a cada rato. Pues sí, y eso que te digo, respondiendo a tu pregunta de cómo veo a Torreón, fíjate, cuando platicas con jóvenes de otros estados, siempre te dicen que los hombres de Coahuila son muy pelados. No de Coahuila, de Torreón, que los hombres de Torreón son muy pelados, exacto. Y ya cuando sales del estado, cuando sales de Torreón, vas a otros estados, te das cuenta por qué dicen las que vienen de fuera eso, Claro. porque no es tan fácil que te pase eso en otros lugares. Sí, es diferente la cultura, Sí, y aparte no es nosotros tan somos, fácil. todavía los de Torreón somos muy machistas. Tenemos una educación muy a la antigua. Pues ahí está la prevención que no se hace, en la que Exacto. deberían de intervenir la Secretaría de Educación Pública, que tiene a los niños desde chiquitos en el Claro. kinder, y tendría que darles cursos de igualdad y no discriminación desde el kinder, para que al llegar a la universidad ya fueran con una mentalidad deconstruida. Acá. ¿Ves? Pero ¿qué me dices de las iglesias, Alejandro? Ay, no, es que te cuento. Pues, ¿qué me cuentas? Soy católico light, vamos a llamarlo así. No voy a misa, pero tengo mis asegúnes, vamos a decirlo Bueno, así. yo siempre decía, soy católica disidente. Ahora no soy católica ni disidente. Pero bueno, la cuestión es que las iglesias que tienen ahí a tanta feligresía, tantas horas que van Claro. a misa todos los días, los que van o los domingos, o los que van a catecismo, los niños chiquitos, Claro. ¿por qué no tienen un programa donde los puedan educar de esta manera, una manera respetuosa hacia las niñas y las mujeres? Claro. Porque de alguna manera tiene que empezar esa deconstrucción. ¿Sí? De alguna manera tiene que empezar la deconstrucción, si no empezamos a captar que hasta Así las es. empresas, que si tienen 12 horas a la gente ahí trabajando, no le podrán dedicar 45 minutos para una plática sobre igualdad, Debieran. sobre derechos humanos, Es una sobre lo que responsabilidad les va a social. pasar si manosean a alguien, si violan a alguien, si le quitan los hijos a alguien. Exacto. Que les dijeran eso para que ellos supieran que no va a haber impunidad. Claro. Y que van a tener que responder por el delito que acaban de hacer. Fíjate que el panorama como lo vemos es muy alarmante. La verdad me deja mucho pensando, y creo que nos va a tomar otro episodio. Pues mira, Ariadne, muchísimas gracias. Digo, ya estamos por terminar porque Sí. se nos ajusta el tiempo, pero creo que nos queda mucho por platicar. Me gustaría Cuando tenerte en quieras, otra ocasión. cuando quieras volvemos. Temas muy interesantes, la verdad creo que nos falta muchísimo por abordar, muchos temas por ver, detallar más los temas. No sé, algo que quieras regalarle a las personas, algo que les quieras decir. Algo que les Ya quiero por último, decir. para despedirnos. ¿Cuándo sale al aire este programa? Estaríamos más o menos como en 2 semanas. ¿Como en 2 semanas? Sí, más o menos. Pues en 2 semanas que este programa salga al aire ya vamos a tener presidenta. Lo que no sabemos, todavía no estamos... Ojalá que no sea quien pensamos, pero sí. Como somos de izquierda, ustedes ya saben, ¿para qué decimos? Ustedes Sí, ya saben no. cuál es la que queremos ver en el poder. Así y es. eso sí les voy a decir esto, gane quien gane, la sociedad de manera organizada y bajo los límites que pone el Estado de Derecho, tenemos que exigir que se cumplan nuestros derechos humanos. Eso Así es es. cuanto quiero compartir con ustedes. Muchas gracias. Perfecto, Ariadne, pues muchísimas gracias. Quedas nuevamente invitada, yo creo Gracias. que en breve también, para seguir con esto que está muy, muy interesante. Te agradezco mucho y pues sabes, son las puertas abiertas de Llamando a México. ¿Hecho? Bueno, pues me despido de ustedes, ya no les
Ya no duramos más, pero gracias por acompañarnos. Hasta luego.